Buenas, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos de nuevo. Vamos a intentar ahora recuperar la calidad del sonido. Sí me gustaría, por favor, que me dijerais si se me escucha, ¿no? Porque Feli y yo nos escuchábamos bien, pero parece ser que entre la audiencia no se me escuchaba a mí. Lo que hace falta saber es si a mí ahora ya se me escucha y podemos retomar esa conversación que habíamos iniciado con Feliciano López para hablar del deporte de élite, para hablar de su relación con el mundo del toro y para hablar de esa pasión, ¿no? Esa pasión con la que vive el mundo del toro. Bueno, pues ahora parece ser que sí que se me escucha, así que enseguida vamos a recuperar esa comunicación con Feliciano López, que ya está por aquí, al que estaremos prácticamente hasta las 9 menos 10 porque tiene que atender. Y vamos a ver si ahora podemos escuchar a Feliciano y sobre todo me escucháis vosotros a mí, que ante lo importante es Feliciano, pues también está bien que me escuchéis. Bueno, Feli, ahora ya parece que sí que hemos recuperado la normalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay mucha gente conectada estos días haciendo directos y las conexiones a veces pues no son buenas, pero yo creo que es parte de todo el mundo conectado y por eso pasa. Estos días estoy contando yo por aquí que un amigo mío me decía, David, es que el atasco de la M30 de estas horas ahora se ha pasado a internet, en cambio la M30 está vacía. Exacto, y más justamente sobre estas horas, por la tarde, a las 6, 7, 8 de la tarde, donde todo el mundo suele pues hacer directos para un poco pues entretener a la gente que está en casa, ¿no? Y darle algo de alguna noticia, aunque sea positiva, si es posible, claro. Oye, ¿cómo trabajas tú la mente estos días? Porque, claro, un deportista de élite tenéis una preparación muy específica durante todo el año. Claro, ahora es un cambio radical, ¿no? ¿Cómo haces para mantener todavía la mente activa y el cuerpo? Pues mira, antes te lo estaba contando, no sé si se me ha escuchado bien. El tenis está parado y de momento hasta mitad de julio y seguramente si las cosas no cambian mucho en el mundo, a lo mejor este año no se puede jugar ningún torneo profesional más. Entonces, yo ahora hago deporte en casa para mentalmente estar despejado y afrontar el día mejor, con mejor energía, sudar un rato, para sentirme yo mejor mentalmente, que la verdad es que me ayuda mucho. No tanto para mantener mi forma de cara a competir a corto o medio plazo, porque realmente eso no va a pasar, ¿no? Cuando el tenis se abra, todos tendremos el tiempo suficiente como para poder prepararnos físicamente y no llegar a competir sin haber estado previamente suficientemente entrenados, ¿no? Entonces, ya te digo, me intento entrenar un poco por la mañana, un poco de bicicleta, tengo una bici de spinning en casa y algunas cosas para poder entrenarme, tengo un fitball, tengo mancuernas, tengo algunas cosas que de momento me vale de sobra para poder mantenerme un poco y sobre todo, ya te digo, mentalmente estar más despejado después de hacer un poco de deporte, porque estos días son todos iguales, da igual que sea domingo, que sea lunes o miércoles o lo que es, cualquier día de la semana es igual, entonces salvo para la gente que tiene que trabajar, que todavía son pocos, pero hay gente que está yendo a trabajar estos días, para la mayoría de los españoles cada día son iguales, todos los días son iguales, entonces pues me sirve tener mis pequeñas rutinas para pasar estos días de mejor manera. Oye, porque claro, tu entrenamiento habitual en temporada, ¿cómo es, no? Un día normal en tu vida de preparación, ¿cómo es? Bueno, pues depende. En invierno entrenamos mucho más para preparar la temporada siguiente. Cuando estamos durante el año compitiendo, intentamos mantenernos en forma y normalmente con los partidos ya te vas poniendo en forma, ¿no? Tampoco puedes entrenar muy, muy fuerte durante la temporada, porque casi cada semana tenemos un torneo. A lo mejor podemos estar un par de semanas sin jugar como mucho, pero bueno, pues suelo entrenar siempre por las mañanas y algunas tardes también para hacer doble sesión o de físico o de tenis, en función de cómo van las cosas. Pero también yo tengo una edad, tampoco puedo castigar tanto el cuerpo. Ahora, cuando era más joven, sí que entrenaba mucho más. Ahora pues hago cosas un poco más específicas y para mantener el nivel, sobre todo físico, sí que le dedico más tiempo, ¿no? Y a jugar al tenis quizá un poquito menos de lo que jugaba cuando era joven. Porque las concentraciones, en tu caso, ¿cómo las llevas, no? ¿Estás mucho tiempo concentrado? ¿Puedes estar por casa? ¿La vida es en hoteles? ¿Cómo es un poquito tu vida? Nosotros vivimos en hoteles. Una de las cosas positivas que estoy sacando de esta situación tan grave que estamos viviendo ahora es el poder estar en mi casa, ¿no? Yo llevo casi 20 años viajando por el mundo jugando al tenis, porque empecé muy joven a jugar profesional y no he estado en mi casa más de 2 semanas o 3 seguidas en los últimos 20 años casi, ¿no? Entonces ahora
estoy pues dentro de toda esta situación tan complicada, pues estoy sacando algo bueno y eso es el poder estar en casa, en mi sofá, dormir en mi cama, compartir con mi mujer también este momento, que realmente no he podido hacerlo, no he podido estar en mi casa durante los últimos 20 años, con lo cual, mira, eso es una cosa positiva que estoy sacando de este confinamiento, ¿no? Que estamos ahora, en el que estamos ahora metidos. Oye, Feli, aquí hay, como sabes, muchos aficionados, esto se llama de toros y otras artes, ¿no? Porque creo que caben dentro del mundo del toro, caben muchas artes más, ¿no? Y yo muchas veces equiparo la vida de algunos deportistas con la de algunos toreros, ¿no? Evidentemente, siempre hay una componente que es el toro, ¿no? Que el toro al final, un torero se está jugando la vida, ¿no? Y creo que es el único arte o el único deporte en el que eso ocurre, ¿no? Bueno, no, el único deporte no, porque también hay deportes donde pasa, ¿no? Pero tú y yo nos hemos conocido a través del mundo del toro, ¿no? Y lo que siempre me ha gustado de ti es que nunca has tenido complejos, ¿no? A la hora de decir, oye, soy aficionado, me gustan los toros. Sí, claro, es que los complejos son malísimos en la vida en general, ¿no? En cualquier cosa uno no tiene que tener complejos de mostrar al mundo cómo es y cuáles son sus gustos, ¿no? Yo creo que al final a mí me gustan los toros, pues porque mi familia lo he vivido de pequeño, porque mis abuelos son taurinos y me lo han inculcado desde niño, mi padre es taurino y soy taurino de cuna, ¿no? O sea, no es una cosa que yo haya aprendido con el tiempo. Yo desde niño pues escuchaba a mis abuelos hablar de toros en el pueblo y así fue como me aficioné, ¿no? En mi pueblo de Toledo, pequeñito pueblo de Toledo, donde son mis padres y mis abuelos, Portillo, hay encierros, hay novilladas todos los años y yo desde pequeñito pues me pasaba las fiestas del pueblo pues en casa de mi tía, viendo el encierro, luego yendo por la tarde con mi abuelo y con mis padres a la novillada. Entonces, es una cosa que en mi vida ha sido de forma natural, mi afición a los toros y nunca he tenido complejo de decirlo públicamente porque considero que no hay que tener miedo, ¿no? Yo creo que hoy en día, por mucho que la gente intente cargarse algo tan bonito como la tauromaquia, al final no van a poder, ¿no? Porque es algo con una historia detrás muy fuerte y con unos argumentos demasiado sólidos como para que los antitaurinos pues puedan ganar la batalla, ¿no? Entonces, yo creo que nadie, no solo yo, nadie tiene que tener miedo a decir públicamente o incluso en una reunión de amigos en cualquier sitio que los toros le gustan, ¿no? Porque yo creo que es bonito que cada uno tenga la libertad de poder decir lo que le gusta. Fíjate que creo que además yo siempre al hablar contigo te lo he dicho, ¿no? Qué bueno es que personajes públicos como tú, ¿no? Porque el mundo del toro también tan denostado a veces necesita también abanderados y necesita también ídolos, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que la gente también se puede identificar con alguien como tú, ¿no? Alguien con esa repercusión, alguien que es un ídolo de masas para los chavales jóvenes, ¿no? Y que también entiendan que existe un arte y existe un arte con el que se puede hablar con normalidad, ¿no? Y creo que tú eres muy bueno, ¿no? Cuando yo veo deportistas de élite como tú, como Sergio Ramos, como Joaquín, que apostáis por la tauromaquia, no para defenderla, sino para promocionarla, para disfrutarla, ¿no? Para enseñarla. Creo que hacéis un bien que no está pagado. Sí, a ver, como te he dicho antes, yo creo que nadie tiene que tener miedo y estoy seguro que gente como nosotros pues ayuda a difundirlo, ¿no? El problema que quizá tiene la tauromaquia es que es algo que uno tiene que vivir de pequeño, ¿no? Es muy difícil ganar nuevos aficionados, gente que con 20 años, por ejemplo, se haga aficionado a los toros. Si no lo ha vivido de pequeño, si no ha vivido todo lo que hay alrededor del mundo del toro, ¿no? Toda la historia que hay detrás y todas las cosas que tienen que pasar, pues hasta que ese toro sale a la plaza, pues son muchas cosas, ¿no? Entonces, es difícil también. Yo tengo muchos amigos extranjeros, la mayoría de mis amigos, el 90% de ellos son extranjeros, ¿no? Y a veces, salvo los franceses, que hay tenistas franceses muy aficionados también a los toros, porque, bueno, de sobra sabes la cultura que hay en Francia, Sí, sobre todo en el sur, en sur. a los toros. Pero es difícil explicarle a un compañero mío extranjero qué hay detrás de todo esto, ¿no? Se interesan al principio, preguntan mucho porque es algo muy curioso, ¿no? Que les llama muchísimo la atención. Incluso algunos han ido a las ventas cuando han venido a Madrid, han tenido la oportunidad. Y claro, la primera vez que una persona que no ha visto una corrida de toros en su vida, que no ha oído hablar de toros, que no sabe prácticamente nada de la historia, pues
al principio puede resultar un poco chocante, ¿no? Pues la sangre del toro, bueno, todos los tercios, cómo se desarrollan. Hay gente que al principio, yo lo entiendo, ¿no? Pero eso es porque no tienen tampoco la cultura y a lo mejor no han podido desde pequeños tener a alguien que se lo explique y que naturalmente te vayas aficionando sin que nadie te tenga que decir, pues esto es así o yo creo que eso en España tenemos mucha suerte, ¿no? Por la tradición que hay, pero quizá es un poco el hándicap que tenga la tauromaquia, ¿no? El ganar nuevos aficionados que no tengan una familia que se lo ha inculcado de pequeños o... Eso para mí es un hándicap en la tauromaquia, el poder ganar nuevos aficionados. Por eso hay tantas asociaciones de gente joven que está ahora esforzándose mucho en ganar nuevos adeptos, ¿no? A la tauromaquia, porque yo creo que eso es un hándicap. Oye, Feli, el otro día te escuchaba en un live de Instagram y algo que me gustó, una reflexión que me gustó mucho sobre el tenis, ¿no? Tú decías, es que en mi profesión estamos acostumbrados a, o nos enseñan, ¿no? Nos educan a perder, ¿no? Porque ganar solamente gana uno, los demás perdemos todos, ¿no? Esa reflexión te hace muy fuerte, ¿no? Y a mí me la quedé porque creo que de eso se tiene que aprender mucho. Sí, yo siempre lo digo, en todas las charlas así un poco más, digamos, profundas, es la enseñanza de las muchas que me ha enseñado el tenis, quizá la más cruel, pero a la vez la más bonita, ¿no? Porque el tenis tiene eso, que cada semana solo hay un campeón que levanta la copa. Y desde muy pequeño, por más bueno que seas y por más que destaques, pues juegas 20 o 25 torneos al año y con suerte ganas 6, 7 torneos, ¿no? O sea, estamos hablando de gente como Novak Djokovic, Rafa, Federer, que son los mejores jugadores de la historia, ¿no? Y a lo mejor en un año ganan 6 torneos y es un añazo, ¿no? De los otros 15 que han jugado, han perdido, o en rondas finales o normalmente, pero han perdido. Entonces el hecho de perder te ayuda mucho luego en la vida, ¿no? Porque la vida, las derrotas de la vida vienen solas y cuando ya te las has tenido que comer, por decirlo de alguna manera, de pequeño en un deporte como el tenis tan duro, ¿no? Y tan a veces solitario y sacrificado, pues te ayuda. Y a mí en la vida, la verdad es que yo he tenido mucha suerte, porque no me puedo quejar absolutamente de nada. Pero cuando he tenido cualquier cosa en la vida, pues siempre he pensado en eso, ¿no? En afrontar las cosas con naturalidad, como cuando pierdes un partido de tenis. Al final no es más que eso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que el tenis tiene muchas enseñanzas, y igual que la tauromaquia, ¿no? Yo conozco a algunos toreros pues que yo creo que son grandes personas también por todos los valores que les ha dado la tauromaquia, ¿no? Desde tan pequeños. Siempre se dice que un torero a la plaza de toros no puede ir con una faena preconcebida, ¿no? No puede llevarle la faena hecha en el hotel, evidentemente tiene que estudiar al toro, el encaste. Tú me imagino que pasa lo mismo en el tenis, ¿no? No puedes ir nunca con un partido preconcebido, aunque evidentemente tienes que saber haber estudiado al rival y saber cuáles son sus puntos débiles y dónde están los puntos donde le puedes atacar. Sí, a ver, bueno, ahí sí que hay unas diferencias un poco más grandes, ¿no? En el tenis pues nos conocemos bastante todos los jugadores, al final cada semana hay un grupo bastante reducido, somos unos 100 jugadores en el mundo que nos vamos enfrentando cada semana a todos y bueno, ahora es verdad que están entrando jugadores jóvenes, ¿no? Yo llevo ya muchos años, pero bueno, al final entre los de mi generación y unos años arriba o abajo nos conocemos muy bien, ¿no? Entonces yo más o menos las debilidades y las virtudes de mis rivales las conozco. Luego siempre hay que estudiar un poco más en profundidad y ponerte a jugar algún vídeo previo, pero normalmente es más tu propia preparación, ¿no? Que el tanto estudiar al rival, porque normalmente, no siempre, pero muchas veces estás enfrentado a ese jugador ya muchas veces, ¿no? En cambio, en el mundo del toro, lo que una de las cosas más increíbles y que lo hace tan bonito es la incertidumbre tan grande que tiene un torero de qué va a salir ese día por la puerta de Toriles, ¿no? Un animal que ha estado en el campo mínimo 4 años, que tú te haces una idea preconcebida de lo que es ese encaste, ¿no? Y de otros toros de esa ganadería que has podido torear en algún momento, pero luego está esa incertidumbre tan grande de que ese día, ese toro, cómo va a salir, ¿no? Y eso yo creo que es mágico, y eso le da a la tauromaquia y a las faenas ese punto yo creo, de magia que lo hace increíble, el no saber qué puede pasar. Y volvemos a
volvemos a la fuerza y al poder de la mente, ¿no? La capacidad de sobreponerte a los fracasos, a las derrotas, a los percances, el poder de la mente, ¿no? Tan importante en un partido de tenis a lo largo de un partido. A lo largo de 2 horas uno tiene altibajos, ¿no? En una tarde de toros igual, tú tienes 2 toros y también tienes, en el primer toro puedes haber pegado un petardo y en el segundo puedes sobreponerte, ¿no? El poder de la mente que te permite creer en ti mismo. Bueno, el tenis es cierto que es muy duro, David, es un deporte individual donde pues, al final no tienes ayuda de nadie. En el tenis además está prohibido que tu entrenador te ayude, salvo en la Copa Davis que tenemos al capitán en la pista, es el único momento en el que el entrenador puede ayudar al jugador, ¿no? En el tenis está prohibido que tu entrenador te pueda dar consejos durante los partidos, ¿no? Hay gente que está en contra, ¿no? Pero yo me parece algo bonito, ¿no? Que mantiene ahí eso le da un valor añadido al tenis, ¿no? El poder solucionarte tú solito tus problemas en la pista, y yo creo que eso es algo que al tenis le da un valor especial, en mi opinión, ¿no? Pero luego está el mundo del toro, ¿no? O sea, una cosa es sobreponerse a partidos perdidos, a malas rachas, pero sobreponerse a que un toro casi te quite la vida, por ejemplo, y a veces incluso seguir toreando con la pierna ensangrentada. Yo creo que estamos hablando de diferentes niveles. Yo creo que o sea, los toreros, la frase "están hechos de otra pasta" no es suficiente, ni a veces se asemeja a la realidad de lo que es, ¿no? Es como cuando dicen que en esta situación que estamos viviendo el personal sanitario son nuestros héroes y están hechos de otra pasta. Para mí es insuficiente ese elogio. O sea, mi madre es enfermera y a veces incluso ellos les suena un poco a chino los elogios, porque ellos lo hacen de forma tan natural que para mi madre o para un médico estar intentando ayudar a los demás o salvar vidas es algo que llevan haciendo siempre. Ahora, evidentemente, se ha magnificado por la cantidad de gente que tienen que ayudar y ha habido un colapso. Pero ellos llevan toda la vida haciendo eso, les sale de forma natural. Igual que un torero está toreando, le coge el toro y se hace un torniquete en la pierna y sigue toreando. Y no es que sea que héroes, sí es verdad, es que son héroes, pero ellos lo hacen de forma completamente natural. No sé si me explico, que no es algo forzado, es algo que les sale de manera natural. Por eso yo creo que a veces las frases como "están hechos de otra pasta", etcétera, para mí se quedan cortas a veces. Fíjate que, en cambio, los toreros apenas tienen lesiones, lo que tienen son percances, jornadas, ¿no? En vuestro caso se podría equiparar, ¿no? El sobreponerte al factor psicológico de una lesión que se te puede convertir en crónica. Bueno, pues a veces el volver, ¿no?, a un partido de tenis y volver con ese miedo psicológico es lo que a veces también necesita un torero, ¿no? Volverse a enfrentar a un toro para sobreponerse a esas adversidades y quitarse ese factor psicológico que a veces le juega malas pasadas. Seguro, seguro. A ver, los toreros pasan muchos miedos, David. Es que al final a veces parece como tan fácil cuando los ves torear que se te olvida lo que están haciendo, ¿no? Y yo, que llevo viendo toros desde muy pequeño, lo que más me impresiona es eso, ¿no? La capacidad que tienen de recuperación, de estar en un hospital, en una UCI, perdiendo sangre y con unos problemas tremendos, pensando en sobrevivir muchas veces, y de repente dicen al cabo de un mes este torero va a reaparecer en la feria de no sé dónde, y dices, pero bueno, ¿es posible? ¿De verdad? O sea, ¿cómo tiene la pierna? Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Por más que lo veo, no lo sigo sin entender. Pero por eso creo que hay gente pues que afronta estas cosas como algo natural en su profesión, y los toreros las jornadas las aceptan como parte de su vida y de su profesión, y eso es lo que los hace tan grandes, ¿no? Yo creo, como personas luego también. Oye, tengo que desvelar un secreto. Muchas veces cuando estoy yo en alguna corrida de toros televisando, recibo algún mensaje tuyo que estás en la otra punta del mundo, y me estás preguntando porque, oye, David, ¿cómo va? Que he estado viendo hasta el primer toro, pero me he tenido que ir, tal, ¿cómo va eso? Sí, hasta ahí llega tu pasión. La verdad es que tengo que darle las gracias a Canal Plus Toros, porque bueno, y a Movistar TV, porque desde hace yo creo que ya 2 años en los países europeos, en casi todos puedo ver las corridas. Por ejemplo, Madrid, Sevilla, Zaragoza, incluso Valencia he visto. Entonces
pues a lo mejor estoy en un país, estoy en Francia por la tarde o sobre todo en la época de Roland Garros, que coincide con San Isidro, pues me paso las tardes en el hotel viendo la corrida, ¿no? Y me encanta. Y cuando hay alguna faena importante o algo destacable, pues o te escribo a ti o escribo a algún amigo mío torero o apoderado y comentamos un poco la jugada, ¿no? Para poder tener ese ratito de charla taurina que me encanta. Oye, en el mundo del tenis, los números uno o los más importantes, bueno, todos los tenemos en la cabeza, ¿no? Tú estás en ese elenco del escalafón de los de arriba, ¿no? ¿Quiénes son los tenistas que más te han impresionado en el cuerpo a cuerpo? Pues mira, yo creo que desde que empecé a jugar he podido jugar con casi todos los mejores jugadores de los últimos 20 años, que creo que ha sido, bueno, primero estuvo la generación de Sampras, Agassi, que era brutal, pero luego vino la generación de Rafa, Federer, Djokovic, etcétera, que ha sido la mejor de la historia y ¿Sí? ha superado a todas con diferencia, ¿no? Entonces, el jugador más increíble al que me he enfrentado quizás sea Federer, por su versatilidad, por la capacidad que tiene de sorprenderte con golpes inesperados en momentos difíciles. Rafa y Djokovic. Yeah. Y Murray también. Murray también ha sido un jugador. Luego también en el tenis están los estilos de juego, ¿no? Que se te adaptan mejor o peor. Yo, por ejemplo, he jugado siempre mejor y he podido ser más competitivo contra Rafa, por ejemplo, que contra Murray. O contra Federer he jugado grandes partidos y en cambio no contra otros, ¿no? Eso también depende de cada estilo de juego. A veces hay jugadores que se te dan mejor o peor, ¿no? Pero sin duda ha sido la mejor generación de la historia del tenis, esta última. Y yo he tenido la suerte de competir contra todos ellos y gracias a eso he podido evolucionar muchísimo también mi juego. Porque el jugar con gente tan buena te hace mejorar. Y en ese sentido me considero muy afortunado de haber vivido esta época. Oye, vamos a hacer un juego. Federer, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los que has nombrado, ¿a qué torero lo equipararías, ¿no? Si se puede hacer ese parangón. ¿Quién sería Federer? Es que es muy difícil, David. ¿Podría ser Ponce? Sí, podría ser un torero elegante, con clase, muy técnico. Sí, podría ser. Podría ser, ¿no? ¿Y Rafa quién podría ser? ¿Nadal quién sería? Pues Nadal quién sería, un torero que se crece ante las situaciones de dificultad. Uh-huh. Un torero muy valiente. Podría ser el Juli, podría ser Rocarrey. Sí, ¿por qué no? Sí, mira, me gusta, sí. Oye, ¿y Feli quién sería? Yo no lo tengo claro, ¿eh? ¿Feli quién sería? Pues yo sería... Yo lo tengo máximo, ¿eh? A ver, ¿quién sería yo? Talavante. Tú serías entre Talavante y Morante. Ahí andas, ¿eh? Muchas gracias por el cumplido, pero... Joder, tienes cosas de Curro Romero también, ¿eh? Te has tenido cosas de Curro también. Hay mucha clase en esos toreros que estás nombrando. No sé si no me puedo poner yo ahí. Sí, porque también ha habido algunas espantadas, oye, y de todo tiene que haber, que esto de grandeza, ¿eh? En el tenis tiene que haber de todo, sí, igual que en los toros. Qué necesarias son las broncas, dicen, qué necesarias son las broncas en el toro y qué necesarias también son las broncas también en el tenis. Oye, la pasión, unos a favor de unos, otros en contra, ¿no? Eso es muy bueno. Bueno, esto decían, ¿no? El hecho de la bronca es porque están dejando de ver, ¿no? Sí. Siempre no sé si lo contaba Curro Romero, si lo escuchaba alguna vez o alguien, ¿no? Que sí. No te echan la bronca por lo que están viendo, sino por lo que dejan de ver. Me gustó mucho esa frase. Tienes cosas de Curro, ¿eh? Para bien y para mal. Yo siempre te he equiparado con tu tipo de juego, por tu clase, ¿no? Eres un tenista, un jugador de clase, eres elegante pura, ¿no? Y, oye, a veces la regularidad es lo difícil de alcanzar. Y, claro, con gente de tu clase y de tu estilo y de tu corte es muy difícil tener esa regularidad. Sí, yo soy un jugador más irregular en
en mi época de joven que ahora. Precisamente mis últimos años han sido tan buenos por eso, ¿no? Porque he conseguido tener una regularidad que me ha ayudado muchísimo a conseguir pues, mis mayores logros en estos últimos 7, 8 años de mi carrera deportiva. Hombre, eso siempre se dice por la madurez, ¿no? La madurez, el pozo. El pozo, exacto. ¿Verdad? Eso también lo notas, ¿no? La muchísimo, técnica, muchísimo. Yo creo que en el mundo del toro no lo sé, en el mundo del tenis a mí me ha ayudado mucho la experiencia pero sobre todo porque me he conocido mucho mejor mis virtudes y mis defectos en la pista y eso me ha ayudado a enfocar mi juego y mi manera de jugar de una manera un poco diferente a como yo lo hacía y eso solo te lo puede dar la experiencia, ¿no? He conocido también mucho mejor a mis rivales y eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Es verdad también que cuando te haces más mayor te haces mucho más responsable y al poder tener una capacidad más grande, mayor de analizar, también pierdes un poco esa arrogancia de la juventud, ¿no? De me voy a comer el mundo, como los toreros cuando pegan el primer petardazo, que es un torero que sale a la plaza, que se come el mundo, valiente, que no tiene miedo a nada, y luego ese torero puede llegar a evolucionar y ser un torero mucho más reposado, incluso ser mucho más lento, etcétera, en el futuro, ¿no? Pues en el tenis sería no igual, pero sí que cuando eres joven y empiezas en el circuito, pues tienes una forma de ser en la pista o de jugar que es bastante diferente a la que tengo, por ejemplo, ahora, ¿no? Pues que pues tienes una capacidad mayor de analizar las cosas por la experiencia. Y eso también a veces te hace dudar un pelín más cuando eres más joven. Sí, yo creo que sí, porque cuanto más capacidad tienes de pensar, más dudas puedes llegar a tener. En cambio, cuando eres joven, si no tienes tantas opciones en opciones y jugadas pensadas, haces una cosa sin pensar y eres más valiente. Yo creo que cuando eres más mayor te piensas un poco más las cosas, ¿no? Oye, dicen que la mano izquierda es donde está el dinero, ¿no? En el mundo del toro. Lo dice Manolo Blés, la mano de los billetes. Sí, señor, siempre me lo decías, siempre me lo ha dicho. Esa frase la tengo grabada en una retransmisión que hacía, creo que de José Tomás. Sí. Estaba toreando al natural en Madrid, no recuerdo el año, entre el 98 y el 2000, cuando fue el boom de José Tomás. Los años fuertes de José Tomás, ¿no? Y en su boom y estaba haciendo una faena y me acuerdo, porque la he visto tantas veces que me sé los comentarios de Manolo de memoria, que decía... se puso directamente por la izquierda cuando cogió la muleta y decía eso, ¿no? La mano de los billetes. Y me encantó la frase. Oye, en el tenis, eso sí, igual, ¿no? Uno es diestro o es zurdo, pero ¿conoces a jugadores que por norma general hay más diestros que zurdos, pero el zurdo, cuidado, es el... Somos pocos, somos, yo creo que un 10% de zurdos habrá, en general. Yo no creo que haya más de 10, 11, como muchísimo 12 zurdos en el top 100 mundial ahora mismo. En el top 100 no creo que haya más de estos números. Mucha gente cree que es una ventaja, no es una ventaja. El problema es que hay muy pocos. Entonces, así como yo juego al 90% de los días contra un diestro, ellos no están acostumbrados a jugar con zurdos. Y es un tema más de costumbre que de dificultad, yo creo. Al final, es la misma... Ahora mantienen todavía, ¿por qué no? Aunque no lo sean, pero por si acaso, ¿no? Y lo entiendo, ¿no? Porque están jugando con lo más preciado que tiene el ser humano, que es la vida, ¿no? En tu caso, ¿supersticiones, manías? No soy muy supersticioso, Los tenistas en general son bastante. Ten en cuenta, David, que el tenis es rutinario, en el sentido de que casi todos los días de tu vida estás haciendo lo mismo, ¿no? En los partidos también, todo el rato va pasando lo mismo y todos los jugadores, al final,
cuando haces una cosa tantas veces en tu vida, se convierte en una manía o en una superstición, pero de la cantidad de veces que lo has hecho. No sé si me explico. No es que seas una persona supersticiosa a los niveles que lo puede llevar a determinadas personas que van por la calle y no pisan o van de lado porque no quieren pisar las juntas de las aceras y de los... ¿Entiendes? O sea, eso ya... Jack Nicholson en la película de Mejor Imposible, a ese nivel no llego, ni creo que llegue ningún jugador, pero sí que hay determinadas rutinas que vas haciendo durante toda tu vida y al final se convierten en manías. Y piensas, joder, si dejo de hacer esto, a lo mejor no voy a ganar. Y es una tontería, es una estupidez realmente. Si ganas será porque te lo has merecido, no porque has cogido la toalla de una manera o de otra. No sé si me explico. Yo lo único que intento hacer es, si juego en la misma pista, si gano un partido, por ejemplo, al día siguiente vuelvo a jugar en esa misma pista, intento sentarme en la misma silla, en el mismo lado del árbitro que me he sentado el día anterior. Pero no voy... No te he escuchado. A ver. Uy. No, hemos perdido ahora la conexión. No te escucho, Feli. A ver, ahora. ¿Me escuchas? No. Si me escuchas, salte y vuelve a entrar. No se escucha. Yo no sé. Ya, a mí se me escucha y a mí tampoco. Ahora sí. Ahora sí. A ver, habla. Ahora sí. Ahora sí. Que de otra cosa, ¿no? Pero habrá personas que serán más supersticiosas que otras, seguro. Oye, antes te he preguntado pero ahora te pregunto por plazas. Por ejemplo, Madrid, que Madrid dice, Madrid te da dinero, Madrid te da categoría, Madrid te pone a funcionar, te da crédito. Madrid, ¿qué gran torneo sería? Es que Madrid es la catedral del toreo. Claro. Entonces, ¿qué sería? ¿Wimbledon o Roland Garros? Wimbledon. ¿Y Sevilla, que es más romanticismo? Sería otro Wimbledon, pero en pequeño. Es que Wimbledon, pero en pequeño. Es complicado porque Sevilla es también... tiene otras características diferentes, pero Wimbledon es la catedral del tenis y yo creo que la catedral del toreo es las ventas. Pues ya está. Me quedo con eso. Sí. Aunque Sevilla tenga también una parte de Wimbledon, que es el silencio, el respeto al jugador, que en Londres la gente o escuchas a veces incluso el bote de la pelota, pero eso es muy de Sevilla también. Pero al final la plaza más importante del mundo es Madrid y el torneo más importante y prestigioso del mundo es Wimbledon, ¿no? Entonces, yo creo que Madrid-Wimbledon sería el símil perfecto, pero sin olvidar que Sevilla también tiene cosas de Wimbledon. Sí. Porque ese ambiente hostil, esa plaza de toros, pues apretando al torero, ¿a qué ambiente se puede asemejar? ¿No? ¿Qué gran torneo, qué gran juegas tú que digas, joder, hay un ambiente, cuidado, caliente? Pues mira, esto es otra de las cosas que dijo Curro Romero una vez, que le encantaba el tenis por el silencio. Porque ahí nadie protestaba. Y tiene razón. En general, en el mundo del tenis hay un respeto grande del público hacia el jugador. Solo cuando jugamos Copa Davis, que se permite más el que el público se involucre con los jugadores de su país. Ahí sí que he jugado en países que han sido como Madrid, que han sido en algunos momentos irrespetuosos con el torero. Ahí sí, sobre todo en países más latinoamericanos donde lo viven con tanta pasión y hemos ido a jugar. Ahí sí que he jugado en países que han sido como Madrid, que han sido en algunos momentos irrespetuosos con el torero. Ahí sí, sobre todo en países más latinoamericanos donde lo viven con tanta pasión
y hemos ido a jugar alguna vez ahí contra ellos Copa Davis, sí que he sentido un poco más de presión del público, ¿no? Pero en general el público del tenis es un público muy respetuoso. Sí, señor. Oye, pues el compromiso era que a las 8:50 te iba a dejar, porque además tienes muchos compromisos, para la redundancia, que atender. Solamente quiero contarte una cosa, ¿no? Una lucha que llevo yo desde hace tiempo, no sé si me voy a quedar en ese intento, pero te la voy a contar porque creo que te va a gustar. Yo siempre considero que el escalafón taurino, nada tiene que ver con el escalafón ponderado del ATP, ¿no? O del golf, ¿no? Y yo abogo por ese escalafón, ¿no? Me parece muy justo, no sé a ti, a mí me parece muy justo lo que pasa en el tenis, ¿no? Que cada uno, el año siguiente, parte con los puntos que tienen que ver con los méritos acaecidos en función de lo que tú has dado de sí en la pista ese año. Si tú eres el que más torneos has ganado, partirás como número 1. Si ese año has tenido un año malo, pues partirás pues a partir del 10, del 11. Bueno, pues me parece que eso sería muy bueno, equipararlo al mundo del toro. Un escalafón ponderado, que los toreros adquirieran unos puntos en función de los triunfos adquiridos, depende de qué plaza y depende de qué corrida mates, y al año siguiente, para que esto fuera más justo, para que no digan, oye, es que esto está hecho, es que esto es el cambio de cromos, como a este le apodera a este, que es empresario de esta plaza. No, vamos a asignar puntos. El escalafón ponderado, yo lo llamo así, escalafón ponderado, y llevo una lucha que a lo mejor muero en el intento yo solo, pero que de verdad, no sé qué te ha parecido la idea, pero piénsala, porque no está mal, ¿eh? No, es muy interesante, ¿no? A ver, en el mundo del tenis está regido por esas normas que tú muy bien dices. Tú juegas un año bien, ganas una serie de puntos y entonces al año siguiente tú tienes que defenderlos. Y tú empiezas el año siguiente con todos los puntos que has ganado el año anterior. Hay pequeñas excepciones, ¿no? Hay invitaciones que tienen los torneos guardadas pues para jugadores, pues grandes campeones que por el motivo que sea, lesión, que normalmente es siempre por lesión, no tienen ranking porque no han podido jugar durante 6, 7 meses o un año. Entonces, claro, los torneos, digamos que tienen siempre 3 o 4 plazas guardadas, o para un jugador joven que está subiendo de su país, o para un ex campeón que ha estado lesionado. Entonces, yo creo que eso siempre se puede mantener porque hay ciertos toreros, tú lo sabes, que pueden tener un año muy malo, pero que la gente siempre los está esperando. Y eso hay que mantenerlo un poco, pero por otro lado sí que creo que sería muy justo lo que tú dices, ¿no? En función de los méritos que un torero haga un año, o si quieres lo puedes ampliar a 2. Puedes dar un poco más de margen. Exacto. Que a veces un año pues se están reduciendo festejos también, y a veces en 20, 25 corridas, o toreros que no tienen la oportunidad de torear mucho. Tampoco sería justo que se les valorara igual que a uno que ha toreado 30 que a uno que ha toreado 10. ¿Entiendes? Pero sí, no me parece mal la idea de poder hacer un escalafón un poco más justo en base a los méritos recientes y no tanto a lo mejor a otras cosas, ¿no? Que son más superfluas, están más en el aire, o la calidad de ese torero, o que ese torero pues tiene un mejor apoderado, o lo que sea, ¿no? Pero sí, no está mal, ¿no? Yo creo que el toreo no tiene que perder nunca su esencia. Claro. En general, igual que creo que el tenis tiene que mantener ciertas tradiciones. Por ejemplo, en Wimbledon y en algunos torneos que se juega de blanco. O que hay ciertas tradiciones en determinados sitios que se mantienen. Me parece bonito. Exacto. Igual que el toreo, me parece muy bonito todas las liturgias, tradiciones, etcétera, que se mantienen, pero creo que también en algunos momentos no hay que olvidar que vivimos mundos muy, muy distintos y que todo ha evolucionado mucho, y que, ¿por qué no?, pequeños avances para modernizar la tauromaquia. Exacto. Yo no digo, o sea, yo soy un aficionado, entonces yo no puedo decir cuáles tienen que ser, porque al final mi opinión no cuenta para nada, pero sí que creo que los toros, manteniendo siempre la tradición y todo eso que lo hace tan bonito, pequeñas cositas, pues yo creo que no estaría mal que se considerase si va a ser por el bien de la tauromaquia, si van a ayudar a que la tauromaquia pues sea un éxito, ¿entiendes? Pues a la hora de ganar aficionados, a la hora de lo que sea. Pero yo creo que no nos podemos cerrar las puertas en ningún ámbito, nadie, a hacer pequeños avances. En el tenis se puso el ojo de halcón, que fue un avance espectacular.
se han cambiado los tiempos entre puntos, se han hecho cosas. Es muy difícil porque es un deporte muy tradicional, igual que el golf. Son deportes con una historia detrás y cuando hay un cambio, cuando se quiere hacer un cambio, cuesta mucho. Pero merece la pena intentarlo. Yo creo que todos los ámbitos podemos avanzar e intentar hacer pequeños cambios para mejorar. Yo en ese sentido creo que sí que es bueno que se consideren los cambios que, oye, yo no soy nadie para decir cuáles son, pero sí que pequeñas cosas se pueden siempre mejorar. Y completamente de acuerdo. Tauromaquia. Félix, si manteniendo la esencia, la integridad, la liturgia y el rito, creo que lo demás es avanzar. Y estamos en un momento de reestructuración. Esta crisis nos va a llevar a reestructurarnos. Si en el fútbol han impuesto el VAR, ¿quién nos lo iba a decir? ¿No? Si cabe el VAR en el fútbol... Efectivamente, yo creo que la mayoría de la gente del mundo del toro está de acuerdo en poder avanzar en pequeñas cosas que sean para ayudar, siempre y cuando no se desvirtúe lo que es la esencia del toreo, que yo creo que sinceramente es lo que lo hace tan bonito. Así es, completamente de acuerdo, Feli. Oye, me encanta de verdad hablar contigo porque tienes una visión diferente e insisto, gente como tú, acostumbrados a codearos en otro ámbito de vida diferente al nuestro, creo que es muy bueno escucharos, ¿no? Que aportéis esas ideas que son fundamentales, ¿no? Y que el mundo del toro las necesita porque va a ser un año muy difícil y ojalá que entre todos podamos salir juntos y con más fuerza. Feli, te dejo, de verdad, que te he robado más tiempo del que quería. No, un placer. Verdad. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Mañana estará aquí el maestro César Rincón, que sé que te gustará, Maestro César Rincón. Pues sí, 4 puertas grandes consecutivas en Madrid en un año. Exacto, que lo estuve viendo el otro día además. Salió, ¿sí? No sé en qué canal fue, un reportaje muy bonito que hablaba a su apoderado de cómo le surgió una tarde en la sustitución del día siguiente después de la primera corrida. Lo estuve viendo y me emocionó mucho, así que mañana si puedo voy a veros. Te lo sabes todo. Un abrazo, Feli, cuídate. Un abrazo. Chao, gracias.